Yo me siento muy contenta con el resultado porque entre Sara y yo se ha creado algo más allá de lo que un periodista que viene a hacerte que viene a trabajar contigo para hacer un libro. Tuvimos una conexión muy fácil, muy cómoda y muy de tú a tú yo creo que desde el primer día, ¿verdad, Sara? Desde la primera llamada por teléfono. Desde la primera llamada por teléfono. El primer día que vino a casa hicimos todas las reuniones en mi casa y lo hicimos en tiempo de pandemia, que era cuando realmente yo vi el momento adecuado para poder realizarlo. No me apetecía aquello de asalto de mata, tener encuentros o llamadas telefónicas. Si veis, se llaman conversaciones con, y a mí me apetecía que fueran conversaciones realmente, pues que pudiéramos tratar todos los temas y que hubiera una complicidad entre ambas. Creo que se dio eso y por eso estoy muy contenta con el resultado, porque es muy espontáneo, es muy fluido, el libro se lee muy fácil porque está lleno de esa veracidad que da una relación cómoda de confianza. Y bueno, pues que cada vez que nos vemos Sara y yo continuamos las conversaciones, que se nos ha hecho hoy el AVE de 3 horas, de pronto hemos dicho, ostras. Para una secuela. Sí. Sí, la verdad que ha sido una experiencia fantástica. Primero a nivel profesional, para mí era uno de mis mitos musicales, Ana, de Parálisis Permanente. Y bueno, acercarme a ella y que me regalara su historia, pues para mí ha sido pues, un regalo, nunca mejor dicho. Siempre pensé que me diría que no. La primera vez que cogí el teléfono para proponerle la idea, pensé que me diría que no. Pero bueno, y me dijo que se lo tenía que pensar. La primera respuesta suya fue que se lo tenía que pensar, lógicamente, porque sí que teníamos claro que si lo hacíamos era a tumba abierta, o sea, había que hablar absolutamente de todo. Temas tabú que a lo mejor en otras etapas de su vida no quiso tratar, temas actuales, temas de un pasado bastante remoto, pero que es su vida igual, y había que hablar de todo eso. Entonces, claro, sí que es verdad que vas con un poco de pudor, con un poco de miedo, de no herir, de no abrir heridas, que muchas de ellas todavía siguen cicatrizando, entonces, bueno, pues tienes que ir con una delicadeza especial. Pero ella ha sido tremendamente generosa y bueno, pues se ha abierto el canal hasta tal punto de que, bueno, hoy nos cachondeábamos en el tren, yo misma he censurado a veces, pero decía, Ana, esto igual yo pienso que no, sí, para adelante, esto para adelante. Sí, la verdad es que hemos metido todo lo que nos ha salido, las conversaciones han salido muy veraces, o sea, se nota que el libro es... incluso hay una cosa en el libro que ella es muy organizada, Sara es una periodista number one, y es muy organizada y traía una cronología de los hechos y había estudiado, aparte de que conocía mi historia, se la había estudiado y preparado. Y entonces nos poníamos a hablar y la vida está mucho más fragmentada de lo que nos imaginamos y está mucho más relacionada a unos aconteceres que a lo mejor tienes de puber o de adolescente y que luego los cierras 20 años después. Y en mis propias conversaciones con ella, pues de pronto yo saltaba, iba y venía, pum, pum, y ella se me volvía loca a veces y decía, no, eso no lo hables, eso lo dices luego. Y digo, no te preocupes, digo, vamos a decirlo, que luego el lector cuando lo lee, lo asocia perfectamente, porque ya lo oyó, y es que la mente es así, aúna unas cosas con otras, incluso para mí misma, el libro era como ir cerrando círculos de alguna manera, conscientemente. Empezaba una historia a lo mejor que comienza y estás hablando a lo mejor de la etapa de Alas que los pegamoides y de pronto te surge una cosa que daría sus frutos 15 años después o 20 años después. Bueno, pues a mí ya me salía en mi cabeza porque en mi cabeza está asociada. Y yo decía, no, déjalo, o sea, no vamos a ser tan fríos, vamos a dejar que las conversaciones sean así, que luego eso ya, aunque ahora lo anotemos, el lector luego ya lo va a asociar y lo va a colocar en su sitio. Y nada pierde sentido. A mí sí que me obsesionaba un poco el tema cronológico, porque la carrera de Ana es tan apasionante y la vida es tan apasionante, la vida personal, que sí que quería que quedara muy claro cómo está dividido, ¿no? todo eso.
y claro, es fundamental pues, poner unos tiempos, pues esto ocurrió en aquel momento, había este contexto con toda esta gente alrededor, para comprenderla a ella personalmente también. Porque lo bonito de este libro es que, por supuesto, es una oda a la gran artista que es, más allá del punk. Muchas gracias. Es verdad, pero más allá del punky que nos puede gustar a los que estamos aquí o a los que nos gusta el punky, toda tu trayectoria clásica que es brutal, todos tus acercamientos al pop, a la experimentación. Entonces es una oda al artista, pero luego es un acercamiento a la persona, que yo creo que era necesario. O sea, este libro, pero no porque sea mío o nuestro, es necesario hacer justicia a la figura de Ana como figura clave de la cultura popular, más allá del pop popular, ella como artista. Siempre ha estado muy callada por elección propia, otras veces por varapalos de la vida, y era necesario que alguien se sentara a hablar con ella. Tuve la suerte de que he sido yo, pero es que no van a ser su historia. A mí realmente las entrevistas no me gustan. O sea, a mí no me gusta hacer entrevistas. Pues esta fue bien larga, Esta fue bien larga. Y por eso digo que yo me sentí muy cómoda, bueno, pues al tener a Sara enfrente y al plantearlo de ese modo, en modo conversación, que van surgiendo los temas. Teníamos un pequeño guión y luego otra cosa un pequeño guión tenía ella, cronológica, y ella iba lanzando y yo empezaba a hablar, y luego ella ha sido la que ha conformado un poco los capítulos. Y luego otra cosa interesante que tiene el libro es que habríamos cada capítulo iba abierto con un momento de actualidad, o sea, de lo que sucedía ese día, lo que venía en las noticias o lo que había comentado tal político o lo de... esas cosas iban ocurriendo. Iban sucediendo a lo largo de los meses, de las semanas que fuimos quedando, y entonces de alguna manera está también situado cronológicamente en el tiempo que sucede. Pero porque es fruto del realismo puro, vamos, se podría decir, porque es que nuestras conversaciones, bueno, es verdad que nos sentábamos en tu salón con la grabadora puesta, pero realmente empezaban en la cocina, mientras hacíamos el desayuno y yo ponía las cervezas a enfriar, ¿verdad o no? Y ahí ya empezaba a fraguarse la conversación de ese día. Sí, empezábamos en la cocina. Y muchas veces era, oye, fíjate lo de Washington ayer, ¿qué pasa? Empezamos a hablar, empezamos así a comentar esto. Empezamos, oye, has oído las noticias, oye, acabas de oír que han metido a Hasél en la cárcel. Oye, ¿has visto? Bueno, cayó la Filomena esta, ¿os acordáis? Aquella... Es que aquí no se vivió igual, yo creo. Filomena, es que en Málaga aquí no nevó. Bueno, es que fue, o sea, el aislamiento. Yo creo que harán una peli de terror de Filomena. Es que ha sido un antes y un después en Madrid, yo creo. Sí, claro, pues fueron muchísimos acontecimientos. Fue también, bueno, la pandemia, por supuesto, la primera vacuna. Sí. Es cuando yo te pregunto, ¿y te la vas a poner? Sí, seguro que sí. O sea, es que fueron muchas cosas, aparte que estábamos viviendo de verdad pues un momento histórico, claro, cómo obviar todo eso, hay que contextualizar, por supuesto, su vida, que es potentísima desde el año que nace hasta, porque su infancia también es una etapa muy bonita, porque ahí es donde se ve, a mí esa parte me gustó mucho, fíjate. Siempre me lo has dicho. Que se ve perfectamente tus intereses, tus inquietudes ya desde chiquitita, toda esa parte esotérica del Escorial, cómo te influye la ciudad donde has nacido, donde has vivido, de adolescente ya Madrid, pues esa rebeldía, encima esos años de eclosión cultural. Entonces, esa parte es muy bonita. Contextualizar toda la vida de Ana es precioso, pero es que además hay que contextualizar el presente porque ese libro pues, ha tenido una vida real. Estos son mis viajes. Esto fue en Grecia. Es que cuando hicimos este libro se trataba de meter también una serie de fotos de Ana en su vida cotidiana, en sus viajes, pues, en la vida personal que todos tenemos, ¿no? Y entonces esta era una de las fotos que luego no entró en el libro, pero que bueno, pues entraron otras de la vida cotidiana. Y esto es uno de los últimos retratos que me ha hecho Alberto García Liz, que es uno de los personajes que también salen en el libro, porque como no puede ser de otra manera, ha sido mi pareja durante 4 años y no, más. Ya le estoy reduciendo. Bastante más. Y con el que sigo teniendo una relación estupenda y es el que ha hecho
una línea de mi vida, desde que le conocí de jovencillo. O sea, hay otra foto que luego me vais a ver con él cuando recién comenzaba nuestra relación, que somos los dos mujeres. Es otro retrato de Alberto. Alberto me ha ido haciendo retratos desde que me conoció a lo largo de toda mi vida. O sea, nunca ha dejado de retratarme. Y entonces es la persona una de las personas que más me conocen y que los dos nos hemos alimentado muchísimo a través de su objetivo. Y bueno, pues no sé, esto es una colaboración que tuve yo con Miguel Digital, muy experimental. Más experimental, sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues nada, ahí está, es un LP que podéis encontrar por ahí, un Digital 21 versus Ana Curran, que es piano y electrónica, piano clásico y electrónica. Y es un disco muy, muy peculiar. Claro, es que la magia también de la música de Ana, del sentido artístico que tiene y emocional para crear y componer, radica en que efectivamente es como si fuera posibilidades enfrentadas, unir lo que hablábamos antes de Nina Hagen, ¿no? La ópera y el punk, pues en este caso la música clásica con el punk. Pues es que esa parte es maravillosa, porque qué valentía, ¿no? De unir géneros que en teoría son imposibles, tremendamente enfrentados. No son imposibles, somos nosotros los que nos empeñamos en que las cosas son imposibles y son los puristas los que se cargan la mayoría de la creatividad. No, en la creación no hay nada que sea imposible. Tú puedes absolutamente misturizar todo lo que tengas incorporado en tu educación, en tus influencias, aparte de que luego si nos ponemos a analizar cómo fueron algunos de los músicos que para mí son eternos, fueron unos grandes transgresores en su momento, como Bach o como fue Chopin o Schubert. O sea, son grandes transgresores que estaban dando pasos de gigante dentro de su contexto, de su época. Entonces, en aquel momento no existía la palabra punk, pero yo muchas veces me atrevo a decir que fueron mucho más arriesgados que muchos de nosotros que podemos ir de vanguardistas, ¿no? Todos ellos lo fueron en su época. Una etapa también, una parte muy bonita también de su trayectoria y que en el libro también tratamos con mucha delicadeza y con mucho ahínco, porque es verdad que es interesantísimo, es ese salto que das tú de tu formación clásica a un grupo como los Pegamoides, ¿no? Que es como, madre mía, me tengo que reinventar entera para encajar en esta fórmula y en este tiempo. Bueno, el tiempo iba contigo, tú has sido una rebelde toda tu vida y una pionera, pero es verdad que de repente, pues eso, estás con tus estudios, estás con tu conservatorio, muy tomado en serio, y de repente pues te proponen entrar en una banda como los Pegamoides. Sí, pero porque yo estaba a la búsqueda de eso, porque a mí el conservatorio, o sea, los estudios de la música eterna, como yo la llamo, me han dado muchísimo, pero yo sí que era consciente de que el academicismo del conservatorio era muy rancio, y entonces había una serie de cosas que tenía yo que tirar para realmente reconciliarme. Cuando tú estudias una carrera de piano, y además como yo, que me la tomé muy en serio y era matrícula de honor todos los años y llevaba el repertorio súper matizado todo y súper pulcro, acabas un poco con como con un estrés de perfeccionismo. Y entonces a mí me faltaba un poquito yo envidiaba a esta gente que sin tener ni puta idea de nada, de música, eran capaces de subirse a un escenario, y yo lo envidiaba. Y decía, qué cara dura que tienen, cómo me encantaría ser así. De hecho, el servicio tuyo fue a la inversa, ¿no? En vez de prepararte era desprepararte un poco. Y entonces me gustó mucho, o sea, sabía que tenía que hacer eso. Para mí fue un reto porque dije, ahora me voy a poner... Esto fue en el Sol, no sé si os suena, una sala en Madrid mítica que se llama El Sol, y ahí yo estaba viendo, había ido con mis hermanos a ver a los Zombies, el primer concierto de los Zombies, y a mi lado estaba Carlos Berlanga. Y entonces Carlos Berlanga me mira
y yo iba vestida pues así, pues muy fuera. Muy lady. Sí, y muy fuera de época, o sea, no tenía nada que ver con lo que vestía la gente. Entonces me miró así y me dice, oye, qué mona eres. Y así, con estas palabras, y tú, y qué look, ¿no? Y tú no tocarás algo. ¿No tocarás algún instrumento? Y digo, sí, toco el piano. Y dice, bueno, los teclados. Digo, sí. Y dice, pues ven a tocar con nosotros. Y yo ya ese día me fui a casa como dándole vueltas con mis hermanos, contándose. Me han dicho que tiene un grupo, que se deshace en Caca de Luz, que van a formar a las que los Pegamoides. Y nada, al día siguiente quedamos en los locales de ensayo y entré a tocar con ellos. Entonces sí que es verdad que fue para mí muy divertido, porque lo que hacían ellos para mí era muy fácil, entonces podía disfrutarlo a tope, no tenía que ir nada rígida, y entonces a mí me divertía mucho su osadía, o sea, me parecían que eran muy valientes. Y esa parte de decir que valentía de no tener ni idea y coger y ponerse a hacer canciones y qué creatividad tienen, porque ahora es que los Pegamoides era un grupo muy creativo, eran muy ingeniosos y era un grupo, Carlos era realmente un tipo muy creativo. Y Nacho igual, y con mucha gracia. Y entonces, bueno, pues fue nada, a la media hora de estar con ellos en el local de ensayo y ya estaba tranquila, ya los nervios se me habían ido porque estaba súper cómoda, ¿sabes? Entonces, todos los conciertos a las que nos pegamos, la que más disfrutaba era yo, porque ellos tenían que estar mirando al traste y yo no, yo podía estar mirando a cualquier sitio porque era muy sencillito para mí, claro. Entonces esa etapa fue muy bonita y yo era muy consciente de que me faltaba un poco esa frescura, esa osadía, esa pérdida de pudor, porque lo que te marcan, sobre todo en aquella época, porque ahora los conservatorios también han cambiado, porque yo ahora soy profesora de un conservatorio y hay ya en los últimos años un profesorado joven con otra mentalidad que ya no es tan casposo como cuando yo estudié, y tan rígido, ¿no? Y tan esto es lo que vale y lo demás. Porque en aquella época yo cuando entré a las escuelas Pegamoides, y cuando acabé la carrera, que vamos a acabar la carrera de piano, saqué la plaza, hice las oposiciones para profesora, pues no podían entender que yo estuviera en un grupo como las que los Pegamoides. O sea, les parecía... Entonces siempre está como en tierra de nadie. Me veían como puedes... ¿De qué va? De profesora de música clásica, pero si está en un grupo de mierda, ¿no? Les parecía. Y claro, y luego por otro lado los del punk, en ese momento era el estallido del punk en España, el punk colorista, pues decían, y está de un conservatorio que hace aquí. No les encajabas a nadie. O sea, como que era una rara. Sabes que estaba ahí como en ninguno de los lados. Pero bueno, rápidamente como que eso rápidamente se asumió. Más en aquella época también, que había muy pocos... Bueno, venían los prejuicios de antes, pero se estaba empezando a erradicar esa manera de juzgar, ¿no? La época de la movida tiene de bueno ese espíritu aperturista hacia todo. Sí, pero eso ha sido a posteriori. En el mismo momento no era así. No, vamos, en el mismo momento nosotros íbamos por la calle y nos iban señalando con el dedo. Yo recuerdo una de las preguntas de esa parte del libro que te dice, que tenía muchas ganas de preguntarte, pero desde siempre es, madre mía, ¿y tus alumnos a día de hoy del conservatorio? ¿Qué piensan cuando...? Tu respuesta fue muy buena, claro. ¿Qué piensan cuando ven aparecer a Ana Curra por ahí? Va a ser mi profe Ana Curra, y con tu look, ¿no? Porque, a ver, claro, tienes una personalidad muy concreta, ¿no? Incluso vistiendo. El otro día en Logroño vino una alumna mía a un concierto mío y se esperó al final a verme. Ana, ¿te acuerdas de mí? Claro, soy Grace. Pues los alumnos se quedarían flipados. Pero claro, tú me contestaste, muy bien contestado. A ver, joder, es que muchos no son de la época, a muchos les cuesta saber quién soy. O sus padres le han enseñado quién soy a través de los libros de historia. Sí. Pues qué bonito. Pues hoy me han dicho, hoy en clase hemos dado los pequeños, y me han dicho que tú estás en este grupo, es que los Pegamoides, como ya salimos de los libros. ¡Ay, ilusión, estoy contigo y no lo sabía! Y esas cosas, porque los que me conocen son los padres, claro.
Y luego de los Pegamoides hay que saltar a la que para mí es la parte más, musicalmente, la más brillante y a la vez la más oscura, que es Parálisis, ¿no? Cuando viene la escisión de Pegamoides, la triste escisión, porque, bueno, ahora que os lo cuente Ana, pero para ella pues fue duro terminar con la etapa y con la aventura de Pegamoides. A la vez, a posteriori, lo que decía ella de los círculos que se van cerrando, se dio cuenta de que se cerraba para poder abrir otro, ¿no? Que para mí es la gran... Pero esto ya es a juicio mío, ¿eh? Sí, la sí, gran obra musical de Ana, que es Parálisis Permanente. Y bueno, pues esa etapa tan preciosa, con una persona tan imponente, tan humana y tan bonita como es Eduardo, y bueno, la historia de amor de ellos, que va bordeando y va definiendo toda la obra musical. Al tiempo que van ellos teniendo su relación y sus descubrimientos a todos los niveles, lo van volcando en canciones, y eso es una maravilla. O sea, yo cuando estaba en tu casa y canciones que para mí están desde que soy pequeñita metidas en mi cabeza y me las ibas explicando, con todo lo que te jode explicar las canciones, porque entiendes, claro, porque entiendes que cada uno tiene que juzgar a su... Pero yo, claro, yo te tengo delante y digo, pero a ver, ¿aquí qué quieres decir? Y esto que, oye, pues hubo una, la de Nacidos para Dominar, que es una de mis canciones de por vida y que me quitó toda la tontería que yo tenía con esa canción, y eso tiene un significado totalmente diferente al que yo había interpretado. Y me dijiste, pero que tu significado también vale. Es que vale también, es que a mí no, por eso no me gusta explicar las canciones, porque a mí me parece que cada persona conecta con esa fibra que tiene ahí, que es la que le une, y ya está, es que no hay que darle más vueltas. O sea, a veces a la gente nos gusta escuchar anécdotas de un cantante o de un escritor, o de conocer un poco los porqués y las razones, y muchas veces nosotros ni las sabemos. Yo hago una canción y lo que me sale, pero sí que la lectura que había tenido Sara, yo nunca me la planteé, porque yo soy la que hice esa letra, nunca me la planteé, pero me parece pues que también es muy válida. Es que me parece que eso es lo bonito, ¿no?, de cualquier canción, que es, tú la lanzas y luego cada uno hace su cosa, cada uno la hace suya. De hecho, cuando acabamos de grabar los discos, yo normalmente no vuelvo a escuchar ese disco, a no ser que lo toque. O sea, me gusta volverlas a revivir, pero escuchar el disco ya, o sea, como que las entregas, ya son vuestras. Cada uno que haga lo que quiera con ella y que le dé en la fibra y que conecte con lo que tenga que conectar. Por eso no me gusta demasiado. Lo que pasa es que en el disco del acto sí que es verdad que hay tres cosas que pululan todo el rato, ¿no? Que es el sexo, el amor y las drogas, ¿no? Creo que, bueno, por supuesto, la muerte. Están como flotando todo el rato. Por eso es un disco que ha trascendido también el paso de las décadas y que ha envejecido también, porque son temas absolutamente fundamentales que a todos nos atañen y que a todos, en todas las generaciones, van a seguir. Quizá demasiado adulto para los jóvenes que éramos en ese sentido de concepto. Y todo bajo un halo un poco oscuro, porque nosotros salíamos ya del punk más colorista, más de alas que los Pegamoides, y era el momento de la música, el post-punk, que es más oscuro, ¿no? Y yo creo que en mi caso, como yo tengo estas raíces que ha mencionado Sara, de nacida en el Escorial, en un lugar muy esotérico, pues a mí yo me vi como pez en el agua también en esta onda. Y entonces lo giramos por ahí, aparte de que habíamos ido Eduardo y yo a Londres, y ese viaje fue muy significativo para nosotros, porque empezaban a despuntar, bueno, pues estaba coetáneo Joy Division, pero también estaba Siouxsie, y también estaba brotando Siouxsie, que venía también del punk, más de, con su primer disco, más, pues igual que nosotros, hizo también un poco el giro, que luego ella hizo un poco el mismo giro, ¿no?, a música más oscura, porque su primer disco es absolutamente punk. Y bueno, nosotros tuvimos ocasión de ver estos grupos que estaban naciendo, y Bauhaus, por ejemplo, Killing Joke, sí, el Teatro del Odio, el Theater of Hate, o sea, una serie de grupos de aquella época que somos en paralelo,
que estamos en el mismo tiempo, distinto espacio, y bueno, pues se nos da muy cómodo y el concepto de este disco yo creo que es uno de los grandes logros, que es un disco muy conceptual, con una estética y una ética muy, muy coherente y muy adecuada a la vez a una historia de amor, la de Eduardo y mía, que prevalece y seguirá a través de este disco siempre, o sea, el que lo ve pues rápidamente lo intuye, y el que lo escucha, y estábamos descubriendo todo eso. Estábamos descubriendo el sexo, estábamos descubriendo la muerte, estábamos descubriendo las drogas, estábamos descubriendo todo lo que nos importaba, y lo fuimos dejando en este disco. Yo a veces, bueno, me voy a callar, porque iba a hacer una cosa. Porque ya iba a empezar yo a meter, es que no era de mí, iba a comparar con otros discos de la época que a mí me parecían una gilipollez, y que el paso del tiempo lo ha demostrado. O sea, a veces hay que decirle a alguien. Compara. No, porque lo están grabando. Si fuera algo que No, pero es verdad, no es fácil hacer un disco atemporal. Para empezar, no, y que éramos muy jóvenes, que éramos muy jóvenes para haber hecho un disco tan bien hecho. Y entiendo además que tampoco vas con esa intención, ¿no? De hacer un disco que sea eterno y que pasen las generaciones y siga marcando. Que va, tú cuando lo haces estás viviendo tu día a día, ¿sabes? Pero el acto ha sobrevivido a modas, vanguardias, tendencias, estilos y todo. Y eso es una maravilla, vamos, lo que ha ocurrido con el acto, que por cierto, en el 22 se han cumplido los 40 años, ya ha estado Ana girando, sigue girando, conmemorándolo y dando conciertos por toda España. Eso es una maravilla, vamos, ese disco es pues de los renglones de oro de nuestra cultura. Es que eso es así. La parte oscura, de acuerdo, pues como hay tendencia pues, más colorista, más pop, pues este es nuestro post-punk. Entonces a toda la gente que adoramos ese estilo y que venimos desde el otro lado, desde el lado del fan, del profesional de la música, pero a nivel periodístico es nuestra joya, pues al nivel de Joy Division en Manchester o al nivel de cualquier obra de arte atemporal y totalmente eterna. Y luego pues encima, claro, con la connotación de todo lo que por desgracia sucede, que es verdad que, mira, eso es un aprendizaje que me llevo yo de la vida, gracias a ti. De no mitificar tanto. Bueno, con Eduardo, quiero decir. Sí, a Eduardo lo hemos mitificado mucho porque murió. Entonces la épica de la muerte nos atrapa a todos. Es absolutamente injusto que un niño de 21 años muera en un accidente de tráfico. Absolutamente injusto. Y entonces por eso lo magnificamos muchísimo más. Yo la primera, claro, porque la pérdida es mía, porque yo era un cuento de hadas lo que estaba viviendo, a todos los niveles, con Eduardo. Entonces, pero también el público pues lo ha puesto en un sitio, en un lugar muy alto, lo cual a mí me encanta, claro. Es precioso. Yo recuerdo cuando hablábamos, yo te preguntaba, y si Eduardo siguiera aquí entre nosotros ahora mismo, ¿qué palo estaría haciendo? Y te acuerdas que llegamos al punto de industrial, rollo industrial. No, te dije yo, posiblemente hubiera pasado por ahí, seguro, al cabo. Claro. O sea, porque Eduardo también era muy inquieto, entonces no me lo imagino haciendo la misma canción toda su vida. Pero es un futurible, nunca lo vamos a saber. Es divagar por divagar, pero claro, al final no puedes evitar hacerlo. Después vino otra etapa que a mí también me gusta un montón, porque ahí ya sí que es Ana ella sola. La habíamos visto con Pegamoides, la habíamos visto con Parálisis. Ella siempre presente y siempre comandando todos estos proyectos, pero por sus formas y por su prudencia, pues siempre en un segundo plano. Pero ahora ya le toca exponerse, y además en una etapa complicadísima y tan sensible y tan dura como es tras la muerte de Eduardo, ¿no? Y entonces crear proyectos Seres Vacíos, que creo que es una etapa que hay que reivindicar constantemente, porque es verdad que de toda su obra es la que queda un poquito más soterrada, y creo que es muy interesante porque ahí ya sale Ana a la palestra y sale la Ana colorista, porque yo ahí detecto mucho rollo también pegamoide, la Ana oscura. No es más que pegamoide, es como una necesidad de supervivencia. Yo mismo me impongo de búsqueda de luz. Sí, es una época muy, muy oscura para mí, y yo estoy en lucha permanente con esa tristeza que tengo,
con ese duelo. Entonces estoy en lucha y esa lucha, a veces hay ráfagas como de intento de buscar luz en los seres vacíos, pero los seres vacíos tienen mucha nostalgia. Seguí para adelante, o sea, a los pocos meses saqué el primero de Seres Vacíos. Seres Vacíos saqué los 3 en formato EP, que a mí me gustaba mucho el formato EP, saqué 3 en 2 años, ¿sabes? O sea, que estaba yo como haciendo un esfuerzo realmente por no dejarme, por no hundirme. Pero luego me pasó factura, porque aparte de que fue una etapa muy difícil, porque tuve 3 formaciones diferentes en esa época. Entonces estuve cambiando de músicos. Era muy difícil vivir del mundo de la música, lo sigue siendo. Pero entonces imaginaros, y con un grupo que parte de cero, porque yo el nombre de Parálisis Permanente no lo quise volver a utilizar, porque a mí mismo me parecía deshonesto y me parecía duro para mí misma, porque le iba a estar echando de menos todo el rato. Entonces sabía que como Parálisis Permanente imposible, o sea, no tenía sentido para mí. Entonces era empezar de cero de alguna manera, ¿no? Era un nombre nuevo y otra vez empezar de cero, y con todo el duelo que tenía encima. Y yo también, después de los años, cuando he hecho la vista atrás, me parece que es una época tan sincera mía a nivel creativo, porque me muestro como estaba, o sea, llena de lucha, de contradicción, de querer sobrevivir, de no entender nada. Hay también algunas canciones con mucha rabia, de ratas, o sea, como de sentir mucha, pues eso, no entender nada. Es que éramos muy jóvenes cuando nos ocurrió esto, entonces no lo digerí y tardé muchos años, porque mientras sigues trabajando ni te das la opción, ¿sabes? Pues todo esto está en esas canciones y en esa etapa, y además... Aquí estábamos en los columpios jugando, Eduardo y yo. Esto es en Puerto Llano, camino de un bolo. Claro, si es que nos subíamos a los columpios y éramos felices, si es que éramos muy jovencitos. Quería decir que a la vez que tú estás, pues eso, volcando toda tu pena y tu intento de salir de todo lo que te cayó encima, y eso se refleja en las canciones, a todo esto la escena valora tu propuesta. Quiero decir, en aquel momento se dijo y se confirma a día de hoy que Seres Vacíos fue uno de los primeros grupos independientes, underground, que... No, lo que luego se llamó el indie. Efectivamente, fue uno de los pioneros. Luego, cuando se ha echado la vista atrás, mucha gente... Yo, pues lo mismo, cuando hice Seres Vacíos, no existía esa palabra. O sea, todavía no existía el indie. Entonces yo lo hice porque hice lo que sentía. Y luego ha habido críticos que cuando me han hecho entrevistas, o gente que me ha valorado eso, y me lo han dicho por varios sitios. Dicen, bueno, es que tú fuiste la que abriste las puertas al indie. Digo, así, pues no lo sabía. Pues es importante, porque mira el indie ahora por donde lo tenemos. Por todas partes. Y los fanzines también alabaron muchísimo la propuesta de Seres Vacíos. Los Seres Vacíos era un grupo de fanzines. Sí. En fanzines hay un montón de referencias de Seres Vacíos. Y afortunadamente, jope, los de periodistas de aquella época, Rafa Cervera, que ya estaban empezando a ver Manrique, Ordovás... Estricnina, sí, claro. Un número especial en Estricnina. A día de hoy continúan ejerciendo, entonces, claro, es historia que va a la par, ¿no? Los músicos de aquella época consiguieron levantar una escena, que la continuaron, y toda esta gente de testigo que hoy todavía puede contarlo, ¿no? A mí me pilló muy pequeñita, yo, por desgracia, que yo no pude vivirlo así en plan consciente. En el documental que hemos hecho, que tenemos un documental que se llama Autosuficientes, y en el documental que he traído el tráiler, no sé si anda por ahí, sí, pero he traído el tráiler, y ahí, bueno, pues salen todos los periodistas que nos conocieron. Salen todos los periodistas que nos conocieron, como Diego Manrique, porque en su casa se grabó el primer videoclip de Autosuficiencia, se hizo en su casa. Y sale Julio Ruiz, que también nos lleva a su programa Disco Grande. Luego sale también Jesús Ordovás. Este documental lo hemos hecho, pues si alguien tiene interés en verlo, lo hicimos en la gira cuando
en México, estuvimos en México, y entonces yo, al hacer el documental, lo que quise hacer fue como darle un regalo a los fans de toda la gira esa que ha mencionado Sara, de Ana Curra presenta el acto. Entonces, al terminar la gira, yo quise acabar con un botón de oro. Entonces, nos llevamos unos cámaras de aquí con Dani García, que es el director, que tiene unos títulos increíbles, porque ha hecho documentales de Cincinnati, de Brian Jones, de Steve Peters, de Johnny Thunders, de los Clash, o sea, y de Parálisis Permanente. Y entonces yo quise hacer como Ana Curra presenta el acto, y a través de esta gira íbamos recordando la historia de Parálisis y concretamente de la figura de Eduardo Benavente. Y es un pedazo de documental. O sea, además el sonido es un sonidaco imponente. O sea, es un documental con música como estoy yo por medio en tal, pues no ha habido problemas con el trabajo del audio, se ha hecho muy bien y suena muy rotundo y muy... Este sí que lo podéis encontrar en Filmin. Y este documental demuestra lo que hablábamos antes de la temporalidad y la eternidad de Parálisis Permanente y del acto, porque es que es maravilloso cómo Ana va contando la historia de Parálisis, cómo salen los protagonistas, por desgracia de Eduardo no, pero el resto de protagonistas en esa concepción de Parálisis Permanente. Recordamos a los primeros Gabinete Caligari también, ¿no? Jaime Urrutia por ahí rondando, pero a la vez Ana está llevando esas canciones en México, entre otras ciudades, en directo ahora mismo. Entonces es apasionante porque es como un flashback, pero que tiene toda la coherencia y todo el sentido del mundo. Funciona el flashback y ahí es donde te das cuenta de que el acto es un disco que no ha caducado, que es absolutamente vigente y que las canciones tienen muchísimo poder en directo. Otra etapa que a mí me parece también muy interesante es la etapa poética con el Ángel, que fue también pareja de Ana, y esa es una etapa también muy bonita porque Ana se acerca, aunque nunca la ha tenido lejos, pero se acerca ya definitivamente a un género como es la poesía, y como otra vez vuelve a reconciliar géneros que parecen imposibles como es la poesía y el punk. Entonces pues se crea ahí una unidad y unas ganas de hacer cosas también por los sucesos personales que ocurren. La muerte de Ángel también fue otro de los hitos en negativo para Ana, que marcó su vida, pero como de ahí sale iniciativas y momentos preciosos, ¿no? A nivel artístico, a modo de tributo y a modo de, pues una vez más, de tener que salir adelante, ¿no? Sí, hicimos un festival de poética y trajimos a grandes nombres. Ahí estuvo Richard Hell, estuvo Lydia Lunch, estuvo Taz Falco, estuvo el John Cale, estuvo Leopoldo María Panero, que es la primera vez que lo sacamos del psiquiátrico de Mondragón. Sacamos a Leopoldo María Panero y a Manolo Cabeza Bolo. ¡Qué cartelón! Trajimos a Lindsay Kemp, que es el gran poeta que nunca habló, el poeta del mimo, del que aprendió todo David Bowie. Trajimos a Goitisolo, mezclamos a los grandes poetas literarios con el mundo del punk, con Richard Hell, por ejemplo, ¿no? Uno de los precursores del punk, con John Cale, de la Velvet Underground. O sea, fue fascinante. Yo disfruté como una enana, porque para mí eso sí que está conectado. O sea, yo soy una persona que a mí me parece que el punk precisamente es otra vía que nos puede traer la poética. ¿Sabes? La rebeldía, la transgresión, la revolución y de hecho, bueno, pues sigue habiendo grupos que recogen este testigo y lo siguen haciendo hoy para las nuevas generaciones, como por ejemplo tenemos a Biznaga, ¿no? Que son otro grupo con unas letras interesantes, literarias, y que les interesa tirar del hilo de todos estos grandes autores que estaban en el margen de alguna manera. Y bueno, pues otra
otra de mis relaciones, porque en este libro también hemos hablado de mis relaciones, yo he sido una privilegiada, he encontrado pues unos amantes, parejas y amores inigualables, porque estoy hablando del Ángel, que nos dejó un disco que hice yo con él, que se llama El Ángel y los Volcánicos, y un libro de poesía que se llama Los Planos de la Demolición. Es un autor de superculto, y si tenéis oportunidad de conseguir el libro, que de momento no es posible porque está descatalogado, porque está agotado, no se ha reeditado, pues os aconsejo entrar o escuchar sus canciones, porque es una pasada. Entonces coincide, yo venía haciendo 2 años en Poética, coincide que Ángel muere, también es otro hachazo para mí. Y entonces, bueno, pues con más motivo fíjate, también en este Poética, fíjate otra cosa que unimos, me estoy acordando cómo abrimos el primer Poética, que fue con un comunicado del subcomandante Marcos. Es que esa parte es muy interesante también. Sí, abrimos con el subcomandante Marcos porque el año anterior habían estado los Rage Against the Machine tocando en Revolver, y era el inicio de la Revolución Zapatista, y entonces estaban masacrando a todos los indígenas en las aguas calientes de la selva lacandona. Y entonces hubo una movilización, pues, por todo. Yo creo que el subcomandante Marcos fue uno de los primeros que empezó a utilizar internet de una manera para crear redes de apoyo. Y entonces, pues allí nos fuimos a verlos y a participar en unas jornadas de apoyo a la causa zapatista. Y entonces los Rage Against the Machine, que estaban también al tanto, porque son muy activistas ellos y muy de puta madre, pues habían donado lo que habían ganado en ese concierto de Revolver, lo habían dado para la causa. Y entonces ahí nos fuimos, Santi, que yo creo que Santi, por eso a Santi le he traído en una foto, porque forma parte de mi vida, también es un personaje fundamental en mi historia, en mi vida. Y allí los dos, esto es un autobús interno de allí en México, nos vamos junto a César, nos vamos los 3 allí a llevar ese dinero de los Rage Against the Machine a dárselo a su comandante Marcos. Y luego, cuando hacemos el Poética, abrimos con el subcomandante Marcos y con uno de sus comunicados, que él es un poeta, porque además el subcomandante Marcos, cualquiera que lee sus comunicados, ve que están anclados en una historia ancestral, antigua, de comunión con la naturaleza del hombre, de la conciencia, y todo eso del no somos nadie, los sin techo, los sin... Bueno, era emocionante. Y bueno, pues esto también nos enriquecía a nosotros. O sea, al encontrar que para nosotros era la última revolución romántica, la última por la que merecía la pena movilizarse, ¿sabes? Entonces estaba todo lleno como de mi vida siempre ha habido un latido y un impulso muy intuitivo a la hora de comprometerme a hacer cosas. Ha sido con cosas que me alimentasen, ¿no? Que te llamas en ese momento la atención y mira, en ninguna has patinado, quiero decir, de todas. Es que lo de patinar o no patinar es muy relativo, o sea, no sé qué es... satisfecha, que eso es... Exacto, o sea, porque yo esto te lo estoy contando a ti y a vosotros, pero pues, tampoco lo he contado a nadie. Quiero decir que no forma parte de mi historia profesional. Mucha gente no... Es una de las cosas que me decían, sabes que a ti no te conoce la gente. Tú realmente, cuando hicimos el libro, dice, tú tienes muchas cosas que la gente no conoce de ti. Y yo decía, bueno, ¿y por qué tienen que conocerlas? O sea, tampoco es necesario, ¿sabes? Pero también entiendo que me siento orgullosa, o sea, que son cosas que cuando cuento, digo, pues he tenido una vida muy coherente con lo que yo pienso y soy, ¿sabes? Y con las cosas que me mueven y que no me ando con tonterías ni postureos, ¿sabes? Porque no me va ese rollo. Entonces todas las cosas cuando me pongo a hablarlas y a verbalizarlas, digo, anda, pues joder, qué movida tan guay aquella de México, ¿no? Qué conexiones hubo también tan
tan interesantes. Y todo eso, ¿cómo lo trasladas a tu obra y a tus canciones? Mismamente, ocurrió haciendo el libro. Cuando estaba yo en tu casa haciendo las conversaciones contigo, estabas fraguando Hiel, que es uno de tus últimos singles. Estabas ya empezando los primeros picotazos de Afrodita la Monarca, que ha sido el segundo single del año pasado mismo. Entonces todo eso, ¿Hiel qué es? Es una oda, volvemos con las odas. Es una oda a los muertos de la pandemia, sobre todo a nuestros muertos mayores. En la Comunidad de Madrid vivimos una tragedia absoluta con el abandono de los mayores, y para mí fue lo más duro. O sea, lo más duro de la pandemia fue el olvido a nuestros mayores, la manera tan infame y tan ignominiosa que tuvieron de morir sin entender nada, cada uno en su habitación, solos, sin entender nada, porque nadie siquiera entraba a explicarles, ni se les llevaba a los hospitales, y es flagrante, y además nadie ha pagado por ello. Entonces eso me sigue indignando. Y bueno... Me imagino que en toda España ha sido parecido, porque hubo pues los mayores son los que se llevaron la peor parte, pero bueno, especialmente nosotros en la Comunidad de Madrid fueron demasiados. Entonces, bueno, pues mi manera de rendirles un homenaje fue porque ha sido una grandísima generación la que se nos ha ido ahí, ¿sabes? Es la última gran generación, por lo menos la que nos ha dado a nosotros una serie de cosas que ya los que vengan después ya no tienen, porque esa forma de ser que tenían ellos, ¿sabes? Que habían vivido la guerra y que ahora les toca otra guerra que no entienden nada y que mueren en ella, me parecía tan inmoral, ¿sabes? Porque tendríamos que habernos volcado absolutamente lo que hubieran necesitado. Pues esa canción tenéis que escucharla, porque así con esta pasión y esta víscera con la que la describe Ana, suena Hiel. Bueno, y luego además voy a hacer aquí la mención de Enrique Martín. Es preciosísimo los encuentros que puedes tener en la vida con gente del mundo creativo, con los que de pronto tienes una conexión al 100%. En este vídeo, y yo había trabajado ya en el anterior disco en Huaca con Enrique Martí, que es un artista nuestro de Salamanca, de una categoría brutal, porque su obra es rotunda, pero tiene una cosmogonía amplísima, y también te traduce todas las lecciones ancestrales y míticas del mundo mítico griego y tal, te lo hace actual a día de hoy. Bueno, pues la conexión con Enrique Martí en esta canción de Hiel fue muy bonita y fue el complemento adecuado. Y hablo de él también porque la semana pasada he estado en Logroño, porque ha hecho una exposición que se llama Autosuficiencia, que todo se va como relacionando, porque él, cuando era jovencillo y oyó autosuficiencia, pues con un amigo tuvieron la ingeniosa idea de que hemos encontrado el leitmotiv de nuestras vidas. Nos vamos a encerrar en casa y vamos a poner en bucle autosuficiencia y vamos a ponernos a pintar. Y bueno, de alguna manera lo hizo. La exposición era como el cuarto de su cerebro, llevada toda trasladada a la sala de exposiciones, a la Rosa Salvador. Ya la podíais traer a la térmica, por cierto. La exposición ha tenido un éxito brutal y bueno, como lo tengo muy reciente, pues lo menciono porque también está en mi vida ya, Enrique Martí, que es otra conexión artística pues que ha sido muy importante. Creador artístico de... Esta es desechable, este es César. César me ha escrito el prólogo, que ha sido mi última pareja. Y bueno, pues él estuvo en un grupo con El Ángel, luego ha tocado conmigo muchísimos años y ha sido mi pareja durante un montón, la pareja más larga que he tenido. Ahí estamos en Tánger. Tánger es un lugar que nos apasiona
Yo empecé a ir con Alberto García Lis y luego he continuado yendo yo siempre, y pues por todo lo que tiene esa ciudad, ¿no? Impregnado en sus calles y en su medina. Esta foto me encanta, Zuma. Y la de Tere, Desechable, es otro de los grupos con los que conectamos cuando nosotros en Madrid, y los Desechables en Barcelona para mí eran pues el grupo así como más interesante que salía en aquella época, y que eran muy jovencitos y que estaban también pues currándoselo ahí en Barcelona, y con la que guardo una relación todavía de amigas las dos. Es muy bonito porque al final te das cuenta de cómo, pasado el tiempo, lo importante prevalece y se queda, ¿verdad? Gente con la que has tenido esas experiencias tan importantes, lo que cuentas ahora de Enrique Martí, cómo le has integrado en tu vida, porque como artista te fascina, pero es que luego además como persona encajas, y bueno, pues llega en este momento de tu vida, pero sigue y sigue y sigue, y eso es fantástico. Luego quería destacar también, este es el penúltimo single que ha sacado Ana, y este que hablamos del homenaje a los caídos en la pandemia, pero luego viene otro que sí que es un pildorazo punky suyo auténtico, con un videoclip también imponente por subversivo que es Afrodita la Monarca, y eso es otro canto a la libertad pura y dura del ser humano, a esas dependencias que nos crean, a cómo nacimos ya condicionados, en el caso concreto también de la mujer, ¿no? Por todo lo que a nivel social pues ha pasado y sigue pasando. Os invito a que escuchéis estas dos canciones. Yo soy muy romántica y muy de la nostalgia de Parálisis, de Seres, pero es verdad que estas dos canciones y el Waka, que es el anterior LP que ha hecho Ana, eso es imponente, porque ella es la Ana madura, es la Ana madura en la actualidad, con todo lo que lleva a cuestas, con lo cual es redondear, no terminar de bordar porque sigue haciendo y la cosas. de Afrodita la Monarca, que además tiene una historia muy cinematográfica, el vídeo lo ha hecho también un personajazo, bueno, se llama Petra Muguruza. Sí. Es un hit. A mí me parece que es una canción como el solo, súper pegadiza, con estribillo ahí muy contundente. Sí, la gente un poco que me sigue de cerca y tal se la han aprendido, desde las que cantan, ya en los conciertos. Se pega rápido, sí. Entonces eso es lo bonito también, que llevar toda una historia a cuestas que está contada en conversaciones con Ana Curra, que por supuesto, ¿no? ¿Cómo obviarlo, no? Si es la base de todo, pero cómo el libro termina pues un poquito con los primeros coletazos de hiel, que es la actualidad absoluta, ¿no? Y me acuerdo cuando me la pusiste en tu casa, yo me puse a llorar y no me había hablado todavía de qué iba ni nada. Hombre, se entiende rápido, ¿no? En ese momento además de la historia que nos tocó, la pandemia, que estábamos todos más sensibles porque venía pues un encierro de mil historias muy duras, ¿no? Y la primera reacción fue llorar, pero llorar sin parar. Ella me dejó ahí con los cascos a toda hostia, llorando. Y es que es imponente. A mí esa canción me sobrecoge muchísimo. A mí también, a mí me parece que además es una canción que es como son como 4 canciones en una. O sea, como vas pasando pues como lo que nos ocurrió en la pandemia, que vamos pasando como que todos hemos tenido un poco secuelas, unos más y otros menos, en la pandemia, de cómo nuestra cabeza iba de un sitio a otro, porque estábamos todos, bueno, pues toda la humanidad estaba muy perdida, ¿no? Porque no sabíamos cómo enfrentarnos al bichito. Pero es que es lo que dice la canción, ¿quién es el bicho aquí? Al final, ¿dónde está el bicho? Ahí lo dejo. Oye, por cierto, si queréis preguntar algo, es vuestro momento.